Saludos seguidores de Sala Situacional TV, soy Jorge Saade y estamos aquí ante un nuevo episodio muy importante, nuestro segundo invitado presencial, una persona que es para nosotros muy indispensable en torno al tema religioso. Pero antes de comenzar me gustaría invitarlos a ustedes, seguidores, a darle me gusta, compartir este video y suscribirse en nuestro canal de Sala Situacional TV. Para mí es muy importante el debate. Invito a ustedes a que hagan lo mismo comentando, comunicando, expresando no solamente de esta entrevista, sino qué posible otro tema podríamos hablar en los próximos capítulos de su programa preferido, Sala Situacional TV. Antes de presentarles a nuestro invitado, me gustaría recalcar que en los últimos meses ha habido una fuerte presencia e influencia de la iglesia maronita. ¿Qué mejor manera de conocer más sobre este rito importantísimo que con nuestro invitado? Pero antes de mencionarlo y antes que ustedes los vean, me gustaría comentarles un poco sobre nuestro invitado, que es el cura Karim Gerges. Él nació en mayo de 1993, destaco esta parte porque es un cura muy joven y fue ordenado sacerdote en el Patriarcado Maronita de Bequerque, en Líbano, en octubre de 2021. Cuenta con una licenciatura en teología y está en proceso de obtener su maestría. De igual manera estudió música oriental y música sacra en la Universidad del Espíritu Santo de Kaselik, donde perteneció al coro como miembro y solista. Aquellos que nos están siguiendo y han asistido a las misas, él ha presentado, también ha tocado instrumentos, uno que es muy interesante, que es el canón, entre otros. De igual manera toca varios instrumentos, entre otros en los platillos, y dirige coros y orquestas. Para que vean lo importante de su perfil, no solamente habla árabe y español, sino francés, inglés, siriaco, interés en italiano, griego, hebreo y portugués. Pero afortunadamente para ustedes, nuestros seguidores, la entrevista hoy solamente será en español, para que ustedes entiendan un poco más sobre el rito maronita. Es importantísimo que él se interesa por las artes y la vida social, es un cura joven, para mí es como un hermano. De hecho, desde que llegó hemos estado toda la comunidad libanesa, maronita y dominicana junto a él para apoyarlo en esta misión en República Dominicana. Es importantísimo que actualmente el cura Karim ha sido o fue nombrado por el arzobispo Osoria como vicario en la parroquia San Juan Bautista de la Salle. San Juan Bautista de la Salle en Bellavista, porque son muchísimas de esto. Cura, para nosotros es un placer tenerlo aquí con nosotros presente en nuestro programa Sala Situacional TV. Muchas gracias, Jorge, por la invitación, y aquí estamos para compartir sobre la experiencia maronita en la República Dominicana. Amén, muchísimas gracias. Y qué mejor manera de que nos acompañes aquí para que nos brinde un poco de paz y bendice nuestros estudios, nuestro programa, para que sea muchísimo más exitoso. La modalidad de esta entrevista va a ser un poco interesante para que nuestros seguidores sepan muchísimo más sobre el rito maronita. Bien, el cura va a desmentir unos mitos, nos va a decir que sí tenemos, que son así o nos va a explicar cuál es la respuesta, depende a la naturaleza de la misma. Vamos a comenzar con una de las más interesantes. Hay que recordarle a nuestros seguidores que este repertorio de preguntas, que algunas que coincidirán o no con ustedes, se sustrajo de una especie de sondeo que hicimos en una página de Alianza Libanesa, más las repetidas curiosidades que han tenido las personas del día a día sobre el rito maronita. Y qué mejor manera que nos explique que nuestro cura preferido, Muna Karim. La primera, ¿es mentira o no que el rito maronita no tiene relación con los romanos apostólicos? Sí, el rito maronita tiene una relación con la sede papal en Roma desde los primeros días de la fundación de la Iglesia maronita en el siglo IV, quiere decir más o menos en el año 410 después de la muerte de San Marún. Nosotros seguimos la espiritualidad de este santo y mantenemos la fe católica en el Medio Oriente contra las herejías y las sectas que un poco molestaron a la fe católica. Por eso la Iglesia maronita siempre
es la única iglesia oriental que es totalmente 100% católica, apostólica, obedece al Papa y tenemos siempre nuestra relación con la sede papal y al mismo tiempo nuestros santos son canonizados por Roma. Perfecto, eso quiere decir, vamos a agregar una pregunta. Cura Karim, ¿un padre maronita libanés puede ser papa? Un sacerdote libanés maronita puede ser papa después de llegar a ser obispo. Se puede fácilmente. Sí. ¿Es verdad o mentira que si hay una relación directa con el Papa y el Vaticano entonces? Totalmente descartado que sean protestantes y no pertenecemos a algo afuera del satélite de Roma. Sí, todo que se llama protestante o ortodoxo o otro no pertenece a la Iglesia Católica. Pero los maronitas son católicos, apostólicos. De rito oriental se llama el rito maronita. Perfecto. Abuna, ¿es mentira que en el Líbano son todos musulmanes? No, el Líbano es el único país que se considera árabe, donde la mitad del pueblo, casi la mitad, son cristianos de mayoría grande maronita. Hay unos romanos ortodoxos y hay unos protestantes, pero la mayoría de los cristianos son católicos de rito maronita. Perfecto. ¿Es verdad que yo, sin ser libanés ni maronita, no puedo ir a las misas maronitas? No, porque el rito maronita, como es un rito católico en la Iglesia Católica, como el rito romano, para un poco aclarar este tema, en la Iglesia Católica hay muchos ritos, hay más que 20 ritos. Cada región o cada sociedad tiene su rito especial. La mayoría de la gente conoce el rito romano, pero como hay el rito romano, hay un otro rito en la Iglesia Católica Apostólica que se llama el rito maronita. Entonces, cualquier católico puede participar en una misa maronita porque está participando en un rito adentro de la Iglesia Católica. Hasta que todos los orientales que no pueden ser católicos pueden participar por tema de necesidad espiritual. ¿Es mentira que un cura libanés maronita se puede casar y tener hijos? No, es al revés. Un señor casado que tiene familia puede estudiar teología y presentar para ser sacerdote, pero mientras que ya una persona es ordenada sacerdote, como mi situación, no puede volver a casar. Debe vivir la castidad toda la vida. ¿Es mentira que yo, siendo romano apostólico y dominicano, no puedo bautizar a mi hijo bajo el rito maronita? No, pero para aclararlo también, Su Excelencia el Arzobispo Francisco Osoria, el Arzobispo Primado de América, aquí en Santo Domingo, cuando me recibió para nombrarme y ayudarme a servir la comunidad libanesa en toda la República Dominicana, me pidió de celebrar los sacramentos, la Eucaristía, el bautizo, los matrimonios, bajo el rito maronita oriental, a los solo de descendencia libanesa y árabe. Por eso, en respeto a la decisión de Su Excelencia, yo la celebro solo con los de descendencia árabe. Nos gustaría que nos compartieras si has tenido ya la experiencia de bautizar aquí en República Dominicana o no. Sí, nosotros aquí bautizamos y confirmamos en la misma ceremonia, porque es una tradición oriental con todos de descendencia árabe. Nosotros en el bautizo confirmamos a la persona, al bebé o al niño, para que sea de una, bautizado y confirmado. Y hasta ahora nosotros hicimos 4 bautizos y tenemos otros 4 si Dios quiere. Por eso solo los de descendencia árabe pueden ser bautizados y confirmados según el rito maronita. ¿Es verdad o mentira que en las misas de rito maronita, Abuna, no se puede sostener la hostia con las manos? Es verdad, porque es preferible tener la hostia de la mano del sacerdote. Bueno, la persona que no está en gracia, en situación de gracia, no puede recibir la comunión ni con la mano ni con la lengua.
pero una persona que puede acercar para comulgar debe recibirla de la mano del sacerdote porque es una tradición. El tema que durante la pandemia la Iglesia, como pidió en el Vaticano, debe recibir la comunión con la mano, porque evita más una contaminación del COVID en la época. Pero ahora, como no hay COVID como antes, podemos volver a recibirla de la mano del sacerdote. ¿Es verdad o mentira de que el rito maronita, la paz no se da abrazándose, besándose, cambiándose de puestos? Verdad. ¿Por qué? En el rito maronita, el ritual de la paz es muy solemne. El sacerdote que está celebrando la Eucaristía recibe la paz de los sacramentos y del altar consagrado. La recibe y la entrega a las dos personas que están sirviendo como acólitos o monaguillos sirviendo el altar. Estas dos personas bajan hacia las personas, los feligreses en la misa, participantes, y lo entregan de mano a mano, diciéndolo la paz de Cristo. Entonces, yo sentado en mi lugar, lo recibo de la persona, del monaguillo, y lo entrego a la persona que está a mi lado, diciéndolo la paz de Cristo. Así, cada persona lo entrega a quien está al lado de él. Vamos a hacer una representación, Abuna, si nos permites, porque hay personas que preguntan si es con las manos abiertas o cerradas, el tema de darse la paz en el rito maronita. Para aclarar que nosotros los sacerdotes, cuando entregamos la paz, los monaguillos deben tener las manos cerradas, así. Y el sacerdote acerca las manos y usted es el monaguillo y yo soy el sacerdote, que voy a darte la paz. ¿Por qué viene del sacerdote? Yo te lo entrego así. Okay. Entonces yo abro mis manos y usted lo cierra. Y cuando baja hacia abajo, quedan las manos cerradas y la gente lo reciben abriendo sus manos, recibirla así, para tocar tus manos y recibirla y entregarla a quien está al lado de él, también abriendo sus manos y recibirla de las manos de la persona, diciendo la paz de Cristo. ¿Y es verdad que cuando yo recibo esa paz, Abuna, yo me persigno o no? Puede ser, es algo de devoción personal. Ok. ¿Es verdad que los maronitas no comen carne los viernes? Sí, los maronitas no comen carne los viernes y los miércoles. Y de verdad que durante la cuaresma, toda la cuaresma, no podemos comer carne menos los domingos de la cuaresma, porque el domingo es día de fiesta. Aunque estamos en la cuaresma, debemos comer carne porque es una enseñanza de la iglesia. Durante toda la cuaresma no comemos todos los días carne, ni nada que tiene de derivación o de algo animal. Pero durante el año, todo el año, 365 días, podemos comer carne menos los domingos, los viernes. Los viernes. Vamos a ver este caso hipotético. Yo como libanés, maronita, ¿me puedo casar con una mujer dominicana no maronita ante el rito maronita? Sí. Cualquier persona que sea de los dos de la pareja, que son de descendencia árabe, puede celebrar el matrimonio según el rito maronita. Entonces, si el novio es de descendencia libanesa o árabe y la novia no, puede ser casados. O al revés, si la novia es de descendencia árabe, puede casar a rito maronita. El más importante es tener a alguien de la familia que sea de descendencia árabe libanesa. A pesar de que ya lo mencionaste, Abuna, queremos aclararlo, porque es una de las dudas. ¿El bautismo y la confirmación se hacen en el mismo día, verdadero o falso? Sí, se hacen en el mismo día porque el bautizo y la confirmación en la tradición oriental, precisamente maronita, se celebra en el mismo día. La persona se bautiza y se confirma. ¿Es verdad o mentira que las misas de rito maronita duran más de 3 horas, 2 horas y media? No, porque la misa maronita es una misa que mantiene su liturgia y esta liturgia es muy rítmica, que tiene un ritmo, empieza y termina en el mismo ritmo. La más larga misa, si es solemne con una presencia de un obispo, un patriarca o algo muy solemne, puede llegar máximo a 1 hora y 25 minutos. Pero la misa maronita normal dura 55 minutos máximo. ¿Yo puedo asistir a misas
no maronitas el día de semana y a la maronita el fin de semana sin ningún tipo de problema? Sí, especialmente si está abajo de la Iglesia Católica. Como dije, en la Iglesia Católica hay muchos ritos y uno de estos ritos se llama el maronita. Hay el rito bizantino, que es dividido entre ortodoxos y católicos. Hay el rito maronita, que es 100% católico. Hay el rito romano, hay el rito caldeo, hay el rito asirio, hay el rito copto, hay el rito armenio. Todos estos ritos, si son, por ejemplo, armenio católico, claro, es válido que tú puedes celebrar una misa, participar en una misa armenia católica y después seguir con una misa maronita porque está abajo de la misma iglesia, la iglesia madre católica. ¿Es verdad o mentira? Yo creo que es mentira, que los maronitas se pueden casar con 4 o 7 mujeres. Hay una... no es mentira, no es verdad, porque ahora vamos a aclarar el tema de maronita, como se pronuncia, y menonita. Los menonitas son una secta. Los maronitas son unos católicos apostólicos de rito oriental. La gente mezcla entre estas dos pronunciaciones de las palabras, piensan que maronita y menonita la misma cosa, pero es totalmente diferente. Los menonitas pueden casar con muchas mujeres. El católico o el cristiano, sea católico o ortodoxo o protestante, no puede casar más que con una sola mujer por la vida. Por eso nosotros no estamos con la Poligamia. Poligamia se llama. Entonces no podemos tener más que una sola mujer toda la vida. Los musulmanes sí pueden casar hasta 4 mujeres, sí pueden mantener la vida con 4 mujeres. Pero todo que se llama cristiano es obligado o es responsable de vivir con una sola mujer toda la vida. ¿Verdad o mentira de que los maronitas no creen en los santos canonizados por el Vaticano? No, es mentira, porque los maronitas, como son católicos, como dije antes, sus santos son canonizados por la Iglesia Madre en el Vaticano. Nosotros creemos en los santos que la Iglesia Católica lo enseña. Por eso, como dije, nuestros santos en el Líbano, todos canonizados por la Iglesia en Roma. Entonces, ¿cómo podemos no creer en estos santos católicos y solo creer en nuestros santos canonizados por Roma? Y uno de esos es San Charbel, que toda la gente lo conoce, el santo católico más milagroso de la época. Es el santo de Líbano, hijo de la Iglesia maronita. ¿Verdadero o falso? Yo como maronita me puedo casar con una mujer no maronita. ¿Verdad? Porque la mujer, cuando se casa con usted, está casando con una persona, no con su rito. Por eso, el matrimonio no tiene límites y no tiene fronteras, pero una persona puede entender al otro y respetarlo, por eso puede casar con cualquier persona de otra religión. ¿Y el hijo, en ese caso, de cuál de las dos religiones sería? En el Líbano, como es un país patriarcal, pero cuando hablar de patriarcal no estoy hablando de machista, estoy hablando de un pueblo, de un país donde el hombre respeta a la mujer, pero él es la cabeza de la casa. Entonces siempre la mujer sigue el deseo o la decisión del hombre en la familia. Por eso generalmente el hijo sigue a la religión de su padre, no de a la madre, pero los dos, el padre y la madre, pueden poner de acuerdo para decidir cuál religión el hijo puede ser bautizado o seguir. ¿Los maronitas es verdad que ayunan en toda la Cuaresma? Nosotros ayunamos en toda la Cuaresma como la primera iglesia, los discípulos de Jesús, desde medianoche hacia el mediodía, todos los días de la Cuaresma menos el domingo. Podemos ayunar de medianoche hacia el mediodía. En el mediodía, después de rezar en Ángelus, de rezar la anunciación de la Virgen, del ángel a la Virgen, rezamos que dura 5 minutos y luego comemos algo pero que no tiene nada de carne. ¿Es verdad o mentira que el primer milagro que hizo Jesús fue en el Líbano? Sí, es verdad, porque en el Líbano existe el pueblo de Caná, donde Jesús hizo el primer milagro en la boda, y existe a 12 kilómetros de Tir y de Sidón,
allá donde Jesús estaba predicando, porque tiene la madre de él, la Virgen María, tiene familiares en la Galilea que llegaba hacia el sur del Líbano, y allá había hasta ahora unas ruinas y restos de que había acá tinajas de vino, había unos lugares donde cultivan las uvas para poder fabricar el vino y poder compartirlo durante los matrimonios. Eso quiere decir, ya que comentaste el tema de los familiares de la Virgen María, que la Virgen María tiene origen libanés o sus familiares son de origen libanés. No, sus familiares quizás que se casaron con unos de descendencia cananea fenicia, que son los ancestros de los libaneses. Para un poco aclarar el tema, antes de 1920 no había fronteras que puede dividir el Líbano de la Tierra Santa, es decir, no había fronteras, la gente puede ir y bajar y salir en cualquier lugar sin pasar en fronteras, y así la Galilea llegaba hacia el sur del Líbano. Entonces se casaron entre ellos muy fácilmente, como una persona de Santo Domingo se casa con una persona de Puerto Plata. Es un ejemplo para facilitar que muchos familiares de la Virgen María quizás que se casaron con unas personas del sur del Líbano. ¿Verdad o mentira que todas sus misas son en árabes? No, la misa maronita en la República Dominicana es una misa traducida al español, de mayoría español. Hay unos lugares donde yo repito o rezo las oraciones en árabe, pero la gente tiene los misales entre la mano para entender qué está diciendo el sacerdote en árabe. Y hay unos lugares donde nosotros rezamos en el siriaco, el arameo, el idioma de nuestro Señor Jesús. Y que es la iglesia maronita es el único rito en el mundo que mantiene las mismas palabras de la consagración en la última cena que hizo Jesús en el mismo idioma. Entonces estamos repitiendo las mismas palabras del Señor Jesús. Desde el mes que viene empiezo a hacer una vez al mes la misa totalmente en árabe, pero la misa generalmente aquí es en español. Eso quiere decir, Abuna, que si yo no sé hablar árabe, puedo ir sin ningún problema a la misa. Claro, porque usted va a entender y usted va a participar con mucha facilidad. ¿Cómo se persignan los maronitas, los apostólicos romanos, los ortodoxos? Abuna. Todos que son de rito o las iglesias en el mundo mayormente se consignan con los 5 dedos y hacen el signo así de arriba hacia abajo hacia los 2 hombros, y el Padre, la cabeza, el Hijo, signo del seno de la Virgen María, y el Espíritu Santo que nos proteja en los 2 hombros con los 5 dedos. El rito bizantino, que sea este rito bizantino, ortodoxo o católico, lo hace con los 3 dedos, signo de la Santísima Trinidad, unidos estos 3 para hacer el signo así, o al revés a veces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la derecha antes de la izquierda. Cada una tiene su significado, pero mayormente todos los cristianos hacen el signo o con 5 o con 3. Esto es una pregunta un poco más técnica, lo voy a leer porque uno de los seguidores lo escribió en la Alianza Libanesa. Experimentó cambios por el Segundo Concilio del Vaticano como el rito latino, el rito maronita. Sí, y especialmente que después del Concilio Vaticano II, nosotros volvimos, el Concilio Vaticano II invita a las iglesias a volver a sus raíces, a su tradición primera. La iglesia maronita en el 1500 arriba, 1500, 1600, tuvo una latinización. Vinieron misioneros de Europa y nos empezaron a cambiar unas cosas de nuestra tradición oriental, que sea maronita, que sea bizantina, que sea armenia, y empezaron a quitar cosas y ponernos otras cosas nuevas, como devociones y como manera de celebrar la liturgia. Entonces había una latinización de la iglesia maronita hasta que en los ornamentos del sacerdote que se viste durante la misa. Pero en el 1960-70, después del Concilio Vaticano II, la iglesia maronita volvió a retomar su raíz y volver a buscar cuál fue la tradición de la primera iglesia para no quedar en la latinización y al mismo tiempo para no dejar esta latinización. Entonces había un control. Por eso la iglesia maronita es la única iglesia en el mundo que es el equilibrio entre Occidente, iglesia romana, y Oriente, las iglesias
que no son romanos. Es la única iglesia y es una bendición porque nosotros mantenemos las dos tradiciones, orientales y occidentales. Abuna, si alguien está interesado en aprender árabe, ¿qué le ofrece a ustedes en su misión? Ahora actualmente en la República Dominicana estoy dando clases de árabe de dialecto libanés porque el árabe escrito o leído es diferente del árabe hablado. Y esta clase para un poco tener vocabulario y saber cómo una persona puede contactar con otra persona, hablar con él en árabe. También estoy dando clases de música sacra, y estoy dando conferencias o actividades para un poco retomar la cultura y tener el contacto con las raíces de los libaneses árabes y también de descendencia oriental. Abuna, muchísimos de nuestros seguidores quizás estén interesados en contactarlo a usted, por cuáles medios, páginas y cuentas de Instagram. Adelante, la cámara es suya. Nosotros en el Instagram y el Facebook tenemos la página de Misión Libanesa R Dominicana, donde ponemos todas nuestras actividades, nuestros avisos y nuestras misas son en vivo. Por eso las personas que quieren participar en cualquier cosa pueden escribirnos en la cuenta de Facebook o de Instagram, y también pueden buscarnos en la parroquia San Juan Bautista de la Salle, donde soy el vicario allá, como dijo nuestro querido Jorge. De igual manera, ¿cómo la comunidad te puede ayudar o aportar de cualquier ámbito, ya sea tu misión o a ti personalmente? ¿Cómo podremos hacer eso? La presencia personal es el más importante para poder apoyar a un sacerdote misionero que viene del Líbano para retomar la tradición y la cultura de todos los árabes que están aquí, para unirlos. Por eso, la participación y estar activos en la parroquia es mucho más importante que otras ayudas. Abuna, es muy importante para nosotros que nos dé información. Estamos viviendo ahora la Cuaresma. ¿Cuáles son las actividades que tienes? Sé que tienes una frecuencia de los viernes. Me gustaría que le invitaras a los seguidores y que conozcan un poco más las actividades durante este mes, estos 40 días muy importantes. Durante la Cuaresma, todos los viernes estamos haciendo a las 8 de la noche en la capilla del Colegio San Juan Bautista de Salle el Vía Crucis al rito maronita, y también hacemos una charla sobre el Evangelio que va a ser leído en el domingo siguiente según el rito maronita. Entonces, Vía Crucis y charla los viernes a las 8 de la noche en la capilla del colegio, y el domingo tenemos las misas a las 11 de la mañana en la capilla también del colegio, donde podemos vivir el rito maronita y después compartir socialmente. Y también la Semana Santa viene y tenemos muchas actividades. Uno de ellos va a ser un concierto de música sacra oriental de la Pasión y la Resurrección de Cristo en la parroquia San Juan Bautista de la Salle, la parroquia principal. Ya para finalizar, me gustaría que le diera unas palabras de aliento o un mensaje a nuestros seguidores sobre el rito, sobre su misión. Primero, muchas gracias por acompañarnos en este momento bendito, en esta Cuaresma. Doy gracias a Jorge por su invitación y a todas las personas que nos acompañaron para poder tener el éxito en esta transmisión. Que Dios los bendiga. Yo rezo por todos ustedes. Por favor, no olviden de rezar por la misión maronita en la República Dominicana, que tiene su interés tener el contacto más fuerte que antes entre el Líbano y la República Dominicana. Que Dios los bendiga y feliz Cuaresma y feliz Pascua y Resurrección de Cristo. No me queda más sino agradecerle al cura la invitación que nos asistió aquí, a Abuna Karim. Este es su espacio, y de antemano ante las cámaras le digo que va a venir una segunda vez para que nos explique no solamente más sobre el tema religioso, sino sobre el Líbano. Claro. Y a ustedes, seguidores, les doy la bienvenida a ustedes a que comparten este video, que comenten y que se suscriban a su programa de Sala Situacional TV. Damos pausa, vamos a comerciales y vamos al segundo bloque de su programa preferido, Sala Situacional TV. Y ahora me toca hablarles sobre Momentum. Momentum es un grupo de asociados que se encarga de la consultoría política, mediciones por encuesta y estudios de investigación con la experiencia en campañas, marcas empresariales, marketing, comunicación y coaching político. Contamos en nuestra cartera de clientes en países como Venezuela, Líbano y además de República Dominicana.
De igual manera, tenemos más de 10 años de experiencia ofreciendo servicios personalizados a la medida e integrales. Prácticamente son servicios de consultoría política en materia de investigación, encuestas hogar por hogar, coaching político, comunicación política, monitoreo de los medios, social listening, filmografía, diseño bajo la óptica estratégica y politológica, boletín informativo, monitoreo y coberturas analíticas, posicionamiento, dirección de grupos focales, creación de base de datos, contact center, tanques pensantes y desarrollos de canales de información, asesoría política, comunicación política, monitoreo y cobertura analítica, marketing político, análisis y formulación de discursos, subcontratación de mediciones, encuestas por hogar y consultoría en materia de investigación. Momentum, no duden en contactarnos, para eso estamos. Seguidores de Sala Situacional TV, soy Jorge Saade Care y le damos la bienvenida a ustedes al segundo bloque de su programa preferido el día de hoy. Hay que recordarles que estuvimos con el Abuna Karim, con quien hablamos un poco también de Rito Maronita y otros temas muy importantes que lo es para ustedes. Pero antes de profundizar y darle el comienzo al segundo bloque sobre los conflictos y las situaciones internacionales, vamos a extender la invitación a ustedes a darle me gusta, a suscribirse a nuestro programa y lo más importante para nosotros es compartir el mismo. Invitamos y somos partícipes y defensores del debate, así que comenten qué tal les pareció este programa y sus observaciones y qué programas les gustaría que abordáramos en el próximo episodio de su programa Sala Situacional TV. En los últimos días hemos visto cómo el conflicto de Yemen o la situación que vive ese país ha emergido en la opinión pública tras los últimos ataques que ha tenido Estados Unidos contra los rebeldes hutíes de Yemen. Hay que recordar que las últimas informaciones que manejamos era que Estados Unidos fue un crucero militar, fue atacado por los rebeldes yemenitas que se encuentran en este país y la respuesta de Estados Unidos fue bombardear las posiciones que tienen los hutíes en territorio yemenita, que más adelante los veremos en nuestro mapa. En respuesta de los ataques de Estados Unidos contra los yemenitas, hay que recordarle a nuestros seguidores que la presidencia de Estados Unidos reconoció oficialmente como grupo terrorista, los calificó así, de esa manera, Ansar Allah, esos rebeldes yemenitas pro-iraní que son de tendencia chiita, que son aquellos que están gobernando de facto Sanaa. Y luego del ataque de Estados Unidos, estos respondieron atacando intereses occidentales en el mar Rojo de este país. Y lo más importante de todo esto, que el discurso entre ambas partes se mantiene muy activo en los últimos días. Nadie sabe qué pasará. Esto se debe a que el congelamiento que han tenido los frentes de Israel contra Hamas y contra el Hezbollah libanés.
Pero antes de profundizar y comentarles las fuerzas políticas que viven en el Yemen, me gustaría ir un poco hacia la historia, hacia atrás de cómo surgió este país. Y en sus pantallas estamos viendo cómo era el Yemen del siglo pasado. Era un Yemen dividido en dos. Uno era la República del Yemen del Norte, mientras que el otro era la República Popular del Yemen, la primera de tendencia comunista marxista leninista desde el siglo pasado. En ese entonces ustedes ven en sus pantallas como estas dos repúblicas, la del norte y la del sur, se encontraban en ese entonces. Luego ya a finales del siglo pasado, inicios de nuestro siglo, se unieron en una sola república del Yemen. En sus pantallas ven como la capital del Yemen del norte era Saná. Esa zona, no hay secreto para nada, es la zona más rica, más industrializada del país más pobre del Medio Oriente. Mientras que la parte del sur, esa parte donde se practicaba del leninismo, marxismo en materia económica y política, cuya capital era Aden, ocupaba, a pesar del mayor territorio, la mayor parte de este era desértico, pero tenían importantes islas como Socotra. Antes de pasar a la siguiente imagen, yo quiero que ustedes, seguidores, vean la importante posición estratégica que tiene Yemen en el Golfo Pérsico. Yemen se encuentra en el extremo sur-oeste de la península arábica para los sauditas, donde colinda con el Cuerno de África. Hay que mencionar y subrayar que para el comercio marítimo internacional es muy importante que esa vía, la que colinda el Yemen con el Cuerno de África, esté libre. Y por eso es que hoy en día el conflicto vive ahí. Vamos a las siguientes imágenes. Bien, como todo conflicto en el Medio Oriente y en la mayoría se radica en el tema sectario, Yemen no se iba a salvar de ese tema. Vemos que la mayoría de las zonas de este territorio practican la secta musulmana sunita. Vemos como la parte que bordea Saná, lo que eran los herederos de la República del Sur del Yemen, en su mayoría eran sunitas. Entonces ahí se ve cómo hay una importantísima relación entre la parte política, la división estratégica que tenía la República del Yemen del Norte, con el tema de la división religiosa. Se nota que las secuelas se mantienen en el tema de sectas en el Yemen, donde se dividen en dos grandes. La otra más importante religión, que son las que predican estos rebeldes yemenitas, y la que era del antecesor presidente Saleh, que gobernó ese país por muchísimos años, fue la religión chiita. Esa religión, que es de su mayoría practicada en Irán, no se iba a salvar ese país del choque de ambas religiones. Hay que ir hacia la historia, que la mayoría de los conflictos en Medio Oriente en su mayoría radican en el tema sectario. En la mayoría de la isla de Bahrein, sus habitantes practican la religión chiita, mientras que sus gobernantes son sunitas. En el Golfo Pérsico, los reinos en su mayoría son de tendencia sunita, pero la igual de la población practica la misma religión. Mientras que en el Líbano hay religiones, una diversidad de religiones, hay más chiitas que sunitas. En Siria son más sunitas que chiitas, pero la situación actual de Siria es un poco compleja porque está dividida entre kurdos sirios que practican el sunismo en su mayoría, mientras que los que gobiernan Damasco profesan la religión sunita. Entonces hemos visto como en la mayoría del territorio son sunitas, pero la mayoría de la población son chiitas. Y veremos que en la parte occidental del Yemen es desértica, y a pesar de que no hay tanta población, la mayoría de las religiones se basan en estas dos. También hay una pequeña en la parte meridional del Yemen, donde se practica otra rama del chiismo, y hay otra práctica que practican, hay otra rama del sunismo que también está en algunas zonas distantes en el Yemen. Vamos a las siguientes imágenes. ¿Qué mejor manera de conocer el conflicto que conociendo a los beligerantes del mismo? Vemos que el Yemen se encuentran en la parte del Yemen del sur. En la parte del sur
se encuentra la mayoría de las sectas sunitas, se encuentran aquellas fuerzas que están en contra de los rebeldes yemenitas, que son los seguidores del actual presidente reconocido por la comunidad internacional que está en territorio saudita, gobernando desde el exterior. Una de las maneras de que el conflicto se ha mantenido es mediante la ocupación de facto del Ansarallah en Saná, en la capital, mientras que el tema de gobernar en el exterior de Arabia Saudita por Hadi, que es el presidente que es reconocido por la comunidad internacional en su mayoría. Vemos que en la parte de Saná, como lo vemos en sus pantallas, está presente los grupos rebeldes de Ansarallah, hutíes, rebeldes yemenitas, que están, como hemos dicho en varias oportunidades, gobernando de facto Saná, y no es ningún secreto que en materia de geopolítica militar, si tú ocupas la capital, eso quiere decir que ocupas el control político del país, y qué peor manera de un país en crisis como lo es el Yemen que hacerlo desde Saná. Se percatan la importancia de que la mayoría o la diversidad de elementos o beligerantes se encuentran bordeando el Cuerno de África. Es por eso la importancia del paso estratégico geopolítico de ese paso marítimo que une lo que sería Asia, pasando por el Mar Rojo y luego más adelante por el Canal de Suez para finalmente llegar al Mar Mediterráneo. Hay que subrayar la importancia también de bases árabes sauditas, como lo ve en su pantalla, y también bases militares emiratíes. El conflicto yemenita es muy curioso porque, a diferencia de otro tipo de conflicto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes no necesariamente tienen los mismos objetivos. No necesariamente, a pesar de que están en contra de Ansarallah, pertenecen al mismo mando anti-Ansarallah. Eso lo vemos en su pantalla. Parece que la incidencia o la participación de Emiratos tiene un conflicto como es el yemenita es de suma importancia porque tiene sus propias fuerzas proxy, que son aquellos que buscan el restablecimiento, retornar a la República del Sur del Yemen. Estas unidades armadas apoyadas por Emiratos Árabes buscan no solamente atacar o detener la influencia de Ansarallah en Yemen en las partes del sur, sino independizarse, no volver a una sola república como la conocíamos hace años atrás. Entonces, Emiratos Árabes apoya a estas fuerzas proxy, también lo está haciendo Arabia Saudita con sus otras fuerzas proxy, que serían aquellos leales al ejército, vamos a decirlo, oficial o formal del Estado yemenita, liderado por Hadi, que se encuentra en territorio saudita. También se encuentra los de... Mira, es muy interesante el tema del Yemen, que lo quise recordar por los últimos incidentes que hubo, que hay presencia terrorista en la parte más occidental del país, en esos desiertos. No solamente les basta los de Hadi, no solamente les basta los de Ansarallah, también hay un tema también de los de Saleh. Hay que recordar que el expresidente Saleh fue asesinado por Ansarallah, que antes de ese momento eran aliados, pero muchísimo antes eran enemigos. Es decir, es muy confuso el tema del yemenita, pero lo más importante es que hay presencia de grupos terroristas en territorio yemenita, que son muy pocos comentados, pero son igual de muchísima importancia, tal y como ocurría en el caso sirio y en el caso iraquí. En el caso yemenita hay fuerzas de Estado Islámico y fuerzas de Al-Qaeda. Y aunque no lo crean, estos dos grupos terroristas chocan entre sí, tal y como ocurría en Siria. No necesariamente los grupos terroristas en el mundo árabe son aliados. En el caso yemenita y en el caso sirio chocaban entre sí. Entonces, vemos este cóctel explosivo, vemos esto en el cóctel explosivo de Yemen, donde ocurriría la presencia de varios elementos armados. No es tan complejo el conflicto yemenita, y pensaban nuestros seguidores que era lo mismo de Sirio, porque cada uno vela por sus intereses. En el caso de Al-Qaeda busca mantener el tema del terror para debilitar el Estado yemenita, ya sea comandado por los de Ansarallah o por los de Hadi, mientras que el Estado Islámico busca crear en este territorio un nuevo califato y que forme parte de los otros para su expansión en Medio Oriente. En el caso del Ansarallah buscan detener la influencia de los sauditas
y todo Occidente defender la causa palestina y como optar mayor terreno en este país y ser el gobierno legítimo del Yemen. El caso como les comenté anteriormente, las fuerzas del Yemen del Sur buscan establecerse como su estado independiente, como si este cóctel explosivo no fuera suficiente la creación de un estado autónomo, mientras que el caso de las fuerzas leales a Hadi buscan restablecer a lo que conocíamos Yemen antes del conflicto, este conflicto que, al igual que Siria, comenzó con la primavera árabe y parece que no tiene fin ni tiene solución a corto plazo. Uno de los más temas que hemos discutido últimamente en nuestros últimos episodios ha sido el interés, el involucramiento de Arabia Saudita en la comunidad y en la toma de decisiones en los conflictos últimamente. No es ningún secreto para nadie. Riad busca aparecer en el mapa político porque es de suma importancia para su interés nacional ponerle fin al conflicto yemenita, y qué mejor manera que siendo muy amigables con los estadounidenses, haciendo ese acercamiento con Trump que se le llama muy bien, recordando los últimos 4 años que estuvo Trump en la presidencia, se le llama muy bien con el reino saudita, y busca mediante ese servicio diplomático servir como escenario para discusiones en otros conflictos como es el ucraniano, tener mayor protagonismo para que le apoye Estados Unidos y Occidente frente a la influencia y la presencia de los yemenitas rebeldes, de los hutíes en el Yemen. Vamos por el último mapa. Qué mejor manera de entender estos conflictos que viéndonos a nuestras pantallas. Vemos nuevamente que las zonas que están en conflicto son donde chocan las fuerzas rebeldes yemenitas frente al gobierno legítimo de Hadi, reconocido por la comunidad internacional y Arabia Saudita. Es donde están estas zonas como que donde hay mayor combates, donde hay mayor conflictos para ver quién determina el control y el poder político de Yemen. Desafortunadamente para los sauditas, Yemen se encuentra en la frontera sur, por eso la importancia de detener este conflicto y ponerle fin. Hemos visto que anteriormente, aunque no lo crean, los Ansar Allah han perpetrado ataques contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita, y aunque no lo crean también ya han llegado a territorio emiratí. Es decir, ha sido el dolor de cabeza para los gobiernos del Golfo Pérsico ponerle fin al que para ellos dicen la influencia iraní en esta parte de Medio Oriente. En la parte sur se encuentran las fuerzas apoyadas por Emiratos Árabes. Recuerden lo que les dije, la diversidad, la divergencia, ese matiz diferente entre Arabia Saudita y los emiratíes en este conflicto, mientras que en la parte morada, que es la que más está en la parte del Mar Rojo, y es que es la más sensible, porque les repito, si crece la influencia de Ansar Allah en ese estrecho del Albed, creo que se llama, frente al Cuerno de África, podría causar muchos estragos en el comercio internacional. Por eso la importancia de ponerle fin a este conflicto. Hemos visto que la mayoría de los ataques que perpetró Estados Unidos recientemente fueron a instalaciones militares lideradas por Ansar Allah en la capital de Sanaa. Me gusta muchísimo hacer la relación entre el conflicto sirio y el conflicto yemenita. El conflicto yemenita fueron los rebeldes quienes se apoderaron de la capital anteriormente, mientras que en el caso sirio no fue sino hasta diciembre pasado que los rebeldes tomaron la posesión de la capital Damasco. Pero antes de esto, Bashar al-Assad tenía el control férreo muy fortificado de lo que era la capital. Hay que subrayarle a nuestros seguidores la importancia del control de la capital. Si controlas la capital de un país, eres ¿tienes el poder, el control político del mismo? Claro que sí. Es donde se encuentra el mayor suministro, las oficinas burocráticas, las embajadas. Hay una referencia importantísima entre tener el poder del control de la capital que a otra provincia. Y para ponerle ya fin al conflicto, parece que Emiratos Árabes no solamente apoya al Consejo de Transición del Sur yemenita, sino también apoya a unas fuerzas que son anti-Ansar Allah, pero están liderados por el sobrino o un familiar del expresidente Saleh, que
si ustedes creen que ha habido políticos que han virado o se han reculado o se han retractado muchísimas veces, nada como Saleh. Saleh comenzó al inicio de su mandato con la mayoría de la población, donde más o menos estabilizó el país, que es si antes del conflicto era el país más pobre del mundo, ya se puede imaginar hoy en día. Luego Saleh, durante la primavera árabe, cede hacia su vicepresidente Hadi, que fue como una especie de llamado ante las constantes protestas y demandas de la población para ponerle fin a su reinado, aunque no era rey. Luego asciende Hadi. Luego Saleh se retracta de la decisión que hizo y se une a las fuerzas de Ansar Allah y rebeldes yemenitas para perpetrar un golpe de estado con Hadi. Saleh asume nuevamente el poder en Yemen, pero luego se retracta en una especie de choque contra Ansar Allah, con los rebeldes yemenitas, aquellos mismos que lo ascendieron al poder y lucharon en las mismas filas contra Hadi, para que luego estos acabaran con la vida de Hadi. Es muy preocupante lo que pasa en el Yemen. Hemos dicho anteriormente que es muy difícil que se haya un fin al conflicto. Veremos si este catalizador de Trump, que ha sido muy importante, vamos a ver si llega a un cese al fuego contra los rebeldes yemenitas, perpetra nuevos ataques al mismo, le da más fuerza a Arabia Saudita en su coalición anti-hutíes en el Yemen, o veremos cuál sería el otro abanico de opciones para ponerle fin al conflicto. No me queda más que despedirme de ustedes, seguidores de Sala Situacional TV. Para mí fue un orgullo tenerlos nuevamente en mis pantallas y espero que con mucho cariño compartan este video. Hasta entonces.